¿Se me escucha? Sí, licenciado, se le escucha. Así es. Bueno, hemos salido de una clase y ahora estamos con ustedes. Y bueno, vamos a continuar con nuestro tema. El día de ayer les hemos subido la práctica para el día martes, ¿ya? Y espero que hasta el día lunes me puedan mandar para yo poder subir, tener las ideas y las presentaciones que ustedes vayan a hacer, de tal manera que el día martes sea muy, muy ágil. A ver, les comento y por favor lean. Les he dado un documento que dice Proceso de formulación de políticas públicas. En este documento les doy un panorama de todo lo que haríamos a lo largo de este cuatrimestre. Entonces les digo primer momento, segundo momento, tercer momento, ¿ya? Entonces es eso, vamos a hacer distintos momentos. ¿Dónde estamos hoy? En el primer momento. El momento cero fue el que hicieron la anterior semana. En la anterior semana hicieron una lluvia de ideas, ¿ya? Y plantearon una diversidad de temas, algunos grupos 3 temas, otros muchos más temas, etc. Y hemos intentado de la mejor manera posible de ir algunas ideas descartándolas y comentando la factibilidad, la posibilidad de que algunas de las presentadas serían de repente adecuadas, interesantes, factibles, etc. Ese ha sido el momento cero. Ahora es el momento uno. De esas ideas u otra, puede ser, elijan una sola idea. Y esta idea presenten sustentada en una primera investigación que justifique, que nos muestre a partir de datos periodísticos, investigaciones, estadísticas, lo que encuentren, pero es una primera investigación de un hecho que ustedes consideran un problema público. ¿Ya? Entonces, les hemos dicho que en unas 5 páginas, a partir de una investigación, presenten esto y en un PowerPoint de unas 5 o 6 laminitas en 5 minutos, nos puedan mostrar el problema que inicialmente, preliminarmente, están escogiendo. ¿Ya? Entonces, el día martes les escucharé y les diré, en el documento ustedes van a leer, dice, los temas tienen que ser aprobados por la cátedra. Es decir, el hecho que hayan elegido no implica que ya es el tema que lo van a desarrollar, sino es un tema sujeto a una evaluación. Y yo les diré, sí, ok, esto corre, esto va. Y entonces, esta primera investigación que han hecho, la enriquecerán, la ampliarán, la profundizarán. Sí, tendremos más fuentes, actualizaremos. No sé qué es lo que van a presentar, pero de eso retroalimentaré. De tal manera que tengamos un segundo momento del mismo tema, pero ya con más cosas. Por ejemplo, en ese segundo momento les voy a pedir una contextualización y una conceptualización, ¿sí? que hemos ido viendo. Y está ahí en el documento. Entonces hay un tercer momento y hay un etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Entonces no quiero que primero lean, ¿ya? Y entiendan que hoy lo que vamos a hacer esta semana es el primer momento. Ahora, les he subido un otro documento que es el Power Public y les digo, esto es un juego de roles. Vamos a ver cómo, entre comillas, como un juego de esos juegos de azar, de las caseritas con dados, ¿no ve? Ahora no vamos a hacer dados, sino vamos a presentar documentos. Entonces, este primer momento es, entre comillas, para inscribirse a este juego, al Power Public. Los temas que sean aprobados de los grupos que presenten estarán inscritos, es decir, ok, está aceptado el tema, está aprobada su inscripción y puede empezar a correr. Los temas que no estén aprobados no estarán inscritos, es decir, todavía no pueden empezar a correr, ¿ya? Por eso decimos, en esta primera fase, en este primer momento, hay una aprobación previa de la cátedra, ¿ya? Entonces, yo espero que para el día martes podamos, para el día lunes, si es antes mejor, pueda tener sus ideas, todavía son unas ideas más afinadas, digamos, son ideas más ya elegidas, revisadas, pensadas, y han escuchado a los demás compañeros, ¿ya? Y bueno, hemos dicho que va a ser posible de que un mismo tema pueda ser abarcado por dos grupos, sí, porque es posible que las respuestas sean diferentes, los mismos diagnósticos sean diferentes, etcétera. Entonces, no hay problema. Estamos aprendiendo que en las políticas públicas hay distintos actores con distintas visiones, con distintos intereses, etcétera. Entonces, no debería haber problemas si, por ejemplo, da la casualidad que queremos hablar del mismo tema. Por ejemplo, el tema de contaminación, había tres grupos que querían hablar de contaminación. Le digo, se puede hablar de la contaminación, por ejemplo, en temas de la afectación al consumo humano, que ha sido pH, pero podríamos hablar de la contaminación y la repercusión en los pueblos indígenas y sus sistemas de vida, por ejemplo, en el norte de La Paz. O podríamos hablar, por ejemplo, de la contaminación y la afectación directa al medio ambiente, la fauna, los peces, qué sé yo, en el río Pilcomayo, y etcétera. Entonces, seguimos hablando del tema de contaminación, pero fíjense, mis intereses, mis alcances, mis enfoques tienen distintos alcances, distintas dimensiones, ¿no? ¿Podemos hacer eso? Sí, podemos. Pero bueno, el día martes ya en la cancha nos veremos. Entonces les he pedido, ya tengo sus nombres de los grupos, ¿sí? Que ya los tengo registrados, tengo una base de datos que he armado en base a lo que me han mandado. Yo presumo que eso mucho no va a cambiar, pero posiblemente siempre va a poder cambiar eso, ¿ya? Los grupos, lo digo por anticipado, seguramente se van a poder reestructurar, ¿ya? La experiencia que tengo ya de algunos años en la materia, hemos visto que hay grupos que se deshacen, hay chicos que abandonan, hay chicos que quedan colgados, y entonces hay chicos que luego se incorporan a otro grupo, etc. Entonces, el martes y el jueves les comentaré en el tema de evaluación cómo vamos a hacer, ¿no? Porque la evaluación es para el grupo, ¿sí? Entonces, pero si una persona entra al final, no tiene pues la misma evaluación del grupo que va haciendo, digamos, fijos. Entonces, aclararemos, pondremos como reglas escritas que va a pasar en casos hipotéticos que fueran a ser así, ¿ya? He visto una persona que es la que trabaja y los demás lo abandonan y por último, etcétera. He visto varias cosas, ¿no? Entonces, así es la realidad. Y por eso, así pasa en el mundo real. Entonces, digo, bueno, en nuestro juego vamos a tratar de prever todas esas cosas, ¿no?
Entonces, por favor, la parte práctica de todas las cosas que estamos diciendo, ya mucho más en serio, hemos hecho ya un ejercicio, hemos hecho una lluvia de ideas, pero ahora tratemos de hacer una investigación lo suficiente, en profundidad, o si tenemos mucha documentación, tranquilos, pongamos lo esencial para esta primera parte, porque luego les pediré una mejor y mayor investigación, de que de repente nos ayuda a ajustar el tema, la política que queremos hacer, nos ayuda a precisar. Así es el proceso, chicos. No es un proceso lineal, es un proceso de construcción social, es un proceso de ir conociendo, aprendiendo, mejorando y definiendo. ¿Ya? Esa dinámica quiero que aprendamos. ¿Ya? Entonces, es posible que empecemos con un tema y luego ustedes mismos me digan, ¿sabe que lo estamos cambiando a esto y lo podemos ajustar a esto? Y verán que yo no tendré el problema de que suceda eso en tanto y en cuanto realmente haya sido procesos de reflexión, de mejora, de entendimiento de lo que inicialmente querían hacer y bueno, aprendieron, eso es lo que quiero, que aprendan, de que hay que cambiar, hay que ajustarse, hay que, sí, eso es lo que quiero que aprendan. ¿No? Bueno, no sé si existe alguna consulta, alguna pregunta y si no ya nos metemos de lleno a continuar con este tema. ¿Consultas, preguntas? Lick, entonces ¿Sí? solo va a querer datos, cifras y recientes Sí, nada más. iniciales. Les digo 5 páginas. Es decir, luego vamos a hacer una investigación más profunda. No sé, porque ahorita no sé los temas que van a hacer. Les sugeriré fuentes, les sugeriré personas, les sugeriré entrevistas, eso. Les sugeriré a partir de escucharles, ¿no? O le diré, eso está desactualizado, eso veremos, no lo sé. Entonces, por eso digo que es una investigación preliminar, una primera investigación, con datos, con hechos, ¿sí? O sea, no me digan los niños abandonados, ¿de dónde? De Bolivia. De Bolivia, ¿se dan cuenta? Muy vago, muy abstracto. Los niños abandonados en el Alto han ido creciendo. ¿Qué dato tienes? La razón dice que el año pasado en el artículo hablaba de aproximadamente unos 200 niños. ¿Okay? Ese es tu punto de partida. Pero de repente, si tú vas a la Defensoría de la Niñez, etcétera, si tú ves una, una tesis de trabajo social que habla sobre niños abandonados, ¿has hecho eso? No, entonces, etcétera. Fíjense entonces, no lo sé, pues no sé qué cosas van a presentar, pero sí necesito que sea lo mejor posible para estar inscritos en esta carrera y lo vamos a seguir mejorando. Pero si es muy vago, si es muy genérico, sí queremos resolver el tema de la pobreza, ya, y ¿qué entiendes por resolver el tema de la pobreza? Y me quedo en eso, entonces digo, no, me sirve lo que me estás diciendo. Si lo precisaras, si lo focalizaras, si lo conceptualizaras y si me dieras datos, sería ideal. Entonces me dice, no, quisiera hacer, es decir, la pobreza de la calle Juan José Pérez, ahí cerca de la universidad. No, esa no es una política, es muy pequeñito. En verdad, podrías trabajar con distritos municipales de repente como políticas, pero no una calle, etcétera. No sé qué me van a decir. Este es, fíjense, no es una tarea que yo les digo, esto tienen que hacer, sino les estoy dando una libertad para que ustedes elijan un problema, lo presenten a partir del acceso a información que vayan a tener y luego ir aprendiendo, ir mejorando, ir desarrollando cómo se hacen las políticas públicas, ¿no? De eso se trata. Tranquilo, ya van a ver que vamos a llegar a un buen puerto, no se preocupen. Siempre hay incertidumbre y a veces ustedes son muy,
se desesperan porque ya quieres. No, no, este trabajito lo vamos a llevar a lo largo de estos meses hasta noviembre. Vamos a estar con este trabajo. Seremos septiembre, octubre, noviembre, etc. Paciencia, vamos a ir haciendo de a poco. ¿Bien? ¿Alguna consulta? Bueno, entonces lean por favor. Y, y bueno, y si hay alguna duda, pues tenemos siempre el WhatsApp para trabajar en aquello. Entonces, este tercer tema nos va a permitir conocer, nos va a ayudar a eso que estamos haciendo. Estamos viendo el ciclo de las políticas públicas. Ya hemos hecho varias definiciones del ciclo. Hemos visto que el ciclo es un instrumento de esa complejidad, tratar de esquematizarla, ¿sí? En algunas fases, algunos pasos. Entonces, esta simplificación tiene que ver con eh, convertir de la agenda pública a la agenda de gobierno, entonces todo un proceso del agendamiento. Luego vendrá el tema de la formación de las opciones para luego llegar al tema de la decisión de la política pública. Luego vendrá la información y el tema de la discusión para todo el tema de la implementación, ¿no? Y su permanente seguimiento y evaluación de varios elementos que también lo vamos a ver. Entonces, partíamos de este concepto, ¿sí? De la política pública como un mecanismo práctico, como una estructura, y había críticas que hacían a este mecanismo, ¿no? Es una demasiada simplificación, es una respuesta, pero al fin y al cabo asumíamos de que es un instrumento. No es que la política pública es lineal, es lo que queremos aprender. No es lineal, es de ida y vuelta, tengo más información, tengo más cosas y cambio y ajusto y el problema es complejo, la realidad es compleja. Herbert Simon, ¿no? Y entonces no hay que mirar como un rígido proceso continuo, sino más bien entender que en la complejidad hay una gran diversidad. Todo eso veíamos la anterior clase, ¿no? Y valorábamos el hecho del ciclo como un ordenador, ¿no? Eso es lo que quiero cuando les digo primer momento, segundo momento. No es que necesariamente una vez vencido el primer momento no puedo retroceder, seguro. El día martes elegiremos algunos temas, harán una investigación y me dirán, que lo estamos ajustando a tal cosa. Perfecto. Fíjense qué es eso. Nos ha ayudado a ordenar el primer momento, la primera investigación, pero con esta investigación estamos ajustando la primera decisión que hemos tomado. Correcto. Y lo voy a permitir y no va a haber problema. ¿Por qué? Porque así es la realidad, así nos dice la teoría sobre el tema de los ciclos. Entonces, hemos visto que hay predecisiones y hay postdecisiones en el tema de las políticas públicas y hemos dicho que uno de los elementos es que el problema público debe ser soluble. El problema que ustedes elijan va a requerir de recursos, de actores, de posibilidades, inclusive de voluntad política. Fíjense que les decía en la anterior clase, el gobierno no tiene voluntad política para cambiar las normas que tienen de quema de pastizales y de terreno, porque hay 8 normas, hay, creo que son 3 leyes, 5 decretos que permiten esto. El día de ayer, el día de ayer ha hecho un decreto en el que hace una pausa ecológica. Dice que ya no está permitido los permisos, es decir, sí hay permisos, que ahora está dejando ese permiso. ¿Pero saben por qué? Porque ustedes pueden entrar hoy día al Google o a lo que quieran. Hoy día, sí, jueves 12 de septiembre, Bolivia es el país que tiene el peor aire en el mundo. En el mundo. Hoy, Bolivia. ¿Cómo hemos llegado a eso?
realmente. El gobierno, bien, gracias. Está llevando el gabinete. Espero que no se vayan a la casa del Camba y luego bailen. Y espero honestamente. Hoy nos estamos ahogando, ¿no? Hoy los niveles de contaminación son de 254 partículas, llegaron hace 2 días de aire. Estamos respirando ese tipo de cosas. Pero bueno, las condiciones, las circunstancias hacen que se cambie. Entonces, las predecisiones, las posiciones, era solo el proclaro. Fue 4 años en el gobierno. Él era ministro, él ha firmado esos decretos, él conoce ese decreto. ¿Cree o no cree en esto? Ah, no, pues es que hay que habilitar tierras para los interculturales y... Ok, ok. Ojalá no nos equivoquemos la próxima elección. Entonces, fíjense que cuando vemos un problema, entre las cosas que necesitamos para atacar el problema es que haya voluntad. ¿Ya? Se llaman las condiciones subjetivas. ¿Ya? Y necesitamos las condiciones objetivas. Entonces, yo presumo que no es que tomaron conciencia, ¿no? Realmente los indicadores llegaron a tal extremo, con seguridad, que había inclusive, que sea, países que dijeron en Bolivia, ¿qué está pasando? ¿En serio? Porque esta afectación no solo es de Bolivia, esta afectación ha llegado a Buenos Aires, ha llegado al Paraguay, sí. Y entonces, es que no se imaginan cómo son los intrincados mecanismos que existe en la gestión pública. Pero bueno, hemos tomado una medida eh, que no sé si servirá, pero bueno, ya tenemos 4 millones de hectáreas quemadas. Entonces, hemos hablado de las predicciones, de las protecciones, de los recursos que necesitamos para resolver estas cosas. Llegarán bomberos dice, del Perú, de Brasil, de Venezuela, no sé qué. Vamos a contratar aviones para que el daño ya está hecho. Algo habrá que hacer. ¿Ya? Y de lo que vamos a hacer, ojalá que hagamos esto, la evaluación, el impacto, el costo de eficiencia, la eficacia. Los pueblos indígenas del Beni se quejaban de que se han quemado, de bosques y se ha quemado aquello, porque los ganaderos que han encontrado como un buen negocio la exportación de carne a China, están ampliando sus terrenos para pastizales, para evitar pastizales, para crianza de mayor número de ganado vacuno. Yo he estado en Europa y no hay esto. De otra forma se crea el ganado vacuno. Aquí nos damos el lujo de que por vaca, por decir cualquier barbaridad, necesitamos 10 metros cuadrados por vaca. En Suiza, que es productor de leche y todo lo demás, está en Suiza. No hay eso. No. Es otro sistema de crianza en corrales, con alimentación, con todo. Es claro, más facilito, más barato. Pero bueno. Entonces, se quejaban los pueblos indígenas del Beni que esto es intencional y ahí está el propósito. Lo demás. Tenemos que ver el costo de eficiencia, la eficacia social, el rendimiento político. O sea, tenemos que ver. ¿Sí? Por eso les digo, los problemas públicos tienen visiones, tienen aristas. Los empresarios, no sé si se quejan o no, porque decía hoy el viceministro que el 60% de los focos de calor son en terrenos privados, entre comillas, producido por los privados. ¿Sí? Y el tema de contaminación, no sé qué me importa. Bueno, fíjense entonces cuando empiezo a hablar cualquier tema,
en serio e investigo y escucho y leo, me doy cuenta de la complejidad y por eso requiero de investigación y más datos y más hechos y más para tratar de entender la problemática, para tratar de solucionar la problemática. ¿Sí? Entonces, en este ciclo hay las predicciones, hay la adhesión, hay las postdecisiones, hay las evaluaciones y todo eso hay que ver. ¿Sí? Y hemos visto que el proceso decisorio, ¿sí? Para tomar decisiones necesitamos información, es lo que vamos a hacer, necesitamos procesar, necesitamos analizar, hemos dicho que hay varios enfoques de hacer esto. Y entre los enfoques hay el enfoque técnico y hay el enfoque político. Y ahí está pugna entre lo técnico y lo político. O hay, ¿sí? Hay. Y entonces decíamos, hay algunos criterios, hay algunos enfoques, ¿sí? De hacer esto, ¿no? Entonces, un primer enfoque es el enfoque de la racionalidad limitada. Pelear o discutir o contraponer entre la racionalidad estricta, ¿ya? Maximizar los beneficios, minimizar los costos contra lo que normalmente se utiliza, que es la racionalidad limitada. Este es un enfoque de Herbert Simon, ¿ya? Y es esta discusión entre la razón y la política. ¿Qué hacemos? Racionalidad estricta, enfoque técnico, o racionalidad limitada, una combinación de lo técnico y lo político. ¿Qué hacemos? Entonces, ese era un primer enfoque que lo habíamos visto en la anterior clase. Un segundo enfoque que habíamos visto es el enfoque de Mahon, ¿sí? El enfoque artesanal, ¿ya? Entonces, este enfoque artesanal decía que había que ir más allá de la practicidad de las políticas y de los cambios paulatinos y lentos. Hay que evolucionar, hay que profundizar las discusiones, hay que ir más allá del tema incremental, decía Mahon, ¿no? Hay que buscar diálogos, etc. Entonces, entre comillas, salir de la comodidad de lo que acaba de hacer el gobierno, listo, con su decreto pura que ya ha cumplido con la patria y con el mundo y con no sé qué, porque está siendo criticado por el mundo. Su inefectividad, su ineficiencia, su inactividad, ¿ya? Por eso ha hecho. Entonces, dice Mahon, hay que ir más allá de esas estrategias, de esa racionalidad limitada. Etzioni también nos dice, hay que tener una visión lo más completa de la situación problemática, ¿ya? Entonces no hay que quedar atrapado en la minuciosidad del análisis incremental. Tenemos que buscar la factibilidad gubernamental, tenemos que buscar teorías integrales, actividades técnicas, sin dejar de lado el tema político, el tema gobierno. O sea, tenemos que buscar la factibilidad gubernamental en esta discusión entre la razón y lo político, ¿no? Leawood nos decía hay que hacer análisis racionalista, pero propone una interacción entre todos, una interacción activa, sociedad, gobierno, empresas. Hay que trabajar las políticas públicas en vivo. Espero que no se vayan pues al mejor hotel, con piscina y con todo, el presidente, y a ver, vayamos pues a los sectores donde están quemando y a ver, trataremos de hacer gabinete ahí. A ver, veremos. A ver, vamos a pagar. A ver, nos sentaremos con los bomberos y comeremos lo que están comiendo. A ver. Y luego, a ver si hacemos una política pública en serio. Wow. Lisbon entonces nos habla de políticas públicas en vivo, en la realidad, resolver verdaderos intereses públicos. Entonces, fíjense, hay enfoques, hay criterios que nos plantean aquí. Wildawski también nos habla de esa
cavilación intelectual y de esa interacción social, esa complementación que debe haber entre el pensamiento y la acción. Hay que contrastar, dice, aspiraciones con recursos. Los problemas tienen que ser solubles. Hay que tener una posición razonable. Entonces, en esta discusión entre la razón y lo político, o en esta interacción, ¿sí? Dice que hay que incluir participación ciudadana, interlocución entre expertos políticos, etc. No podemos acudir a las universidades para entender el fenómeno. Será la única forma, la quema para la habilitación de campos, no habrá otras formas, ¿no? Es un tema solo de prohibir las quemas. Es una forma de cambiar los procesos de preparación. La quema, ¿saben por qué se hace? Porque genera carbón. Y el carbón es un elemento que permite, aunque no crean, enriquecer la tierra para el tema de la producción agrícola. O sea, no es una estupidez total. La estupidez es que el humo que se genera, los bosques que no están, etcétera, las casas que están quemando, los animales que... esa es la estupidez. Pero entonces la necesidad de carbón para enriquecer la tierra, etcétera, o sea, lo tengo que hacer siempre y únicamente por quema, es decir, etcétera. Buscaré los expertos, los técnicos, los profesionales. Esto se hará en Suiza, se hará en Europa, ¿cómo es la cosa, ¿no? Entonces, fíjense, creo que las políticas públicas deberían buscar aquello. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a entrar a ver el ciclo, en verdad, en qué consiste el ciclo. Entonces, con ustedes estamos empezando el día martes. La anterior semana hemos hecho una especie de ensayo que se involucren ya en problemas, cuestionen problemas económicos, sociales, medioambientales, ¿ya? Y han lanzado ideas. Y que el primer paso de la agenda es el tema, el primer paso es la definición del problema. Y no vamos a encontrar un problema, sino vamos a encontrar muchos problemas. Y entonces, recuerden el gráfico con el que hemos empezado la clase, decimos, hay la agenda pública, es decir, hay muchos problemas. En este momento, que el tema del diésel, que el tema de la subida del precio de los alimentos básicos, en este momento la quema, la contaminación, en este momento no sé si es un problema o que le atinge al gobierno, la deuda pública. Entonces, de esa agenda pública, el gobierno va a ser una agenda de gobierno, va a ser el agendamiento, es decir, va a seleccionar, va a elegir, y hoy, porque así lo he considerado, el tema medio ambiente es hoy. Hoy no hablamos de arroz, hoy no hablamos de que ha subido el tomate y que, no, hoy es que, porque es tan evidente, tan fuerte, tan duro, que nos estamos olvidando que no hay dólares, que bueno, es eso. Entonces, la formación de la agenda, dicen los teóricos, es un proceso social y político mediante el cual una situación de la vida es calificada y es aceptada como un problema público, y por lo tanto una realidad que el gobierno debe atender y que tiene que ser objeto de una política pública. Entonces, yo no estoy seguro si el decreto aprobado es la política pública o ese decreto debería formar parte de algo más estructurado que es una política pública. Y esa política pública tiene que ser la respuesta para el cuidado de las áreas protegidas, ¿sí? En serio, pero en serio, ¿ya? Para el cuidado de las áreas fiscales, ¿ya?
para el tema del cuidado de la salud en general, para el cuidado del medio ambiente, de la flora, de la fauna, para el cuidado del clima. O sea, fíjense, parece, no sé, porque ese decreto eh, hace una pausa ecológica, ese es el nombre que han terminado, pero no sé si está concibiendo la magnitud y los alcances del problema. ¿No? Está haciendo una política, si es política incrementalista. Ya, prohibido quemar, listo, ya, listo. Y los bosques y los guardabosques y la gente, bueno, y los pueblos indígenas. Entonces, fíjense, la formación de la gente es un proceso social y político. Con seguridad que habrá mucha gente que dirá y aplaudirá, listo, el gobierno ya ha resuelto. No, habrá gente que dirá, no ha resuelto nada. ¿Sí? Entonces, en una agenda hay actores. Yo les he pedido que identifiquen los actores para quién es el problema. Estos actores van a participar en la formación de la gente. Los actores son grupos económicos, grupos sociales, grupos políticos, el propio gobierno, que tienen relaciones de carácter simétricas, en el sentido de que todos tienen iguales intereses, pero al mismo tiempo son diversos, son contrapuestos, ¿ya? Respecto a la lectura de la realidad. Pueden tener distintos grados de poder económico y político, por ejemplo. Los cooperativistas mineros son un aliado del gobierno. El gobierno los protege. ¿Por qué los protege? Porque con seguridad son parte de su capital político, de sus votos, y además son parte del financiamiento para su actividad política, los aportes. Y entonces hay una concurrencia de intereses y listo. Y entonces los ambientalistas, los universitarios, los que hicieron una marcha, son gasificados el día de ayer. ¿No? Pero no los gasifican a los de la COP que están bloqueando y todo eso. Así a los ambientalistas hay que gasificarlos. Eh, hay distintos grados de poder económico y político. ¿Ya? Hay prepotencia, hay engaño, hay soberbia. Los actores tienen, entre comillas, iguales niveles de intereses, pero tienen distintos niveles de poder económico, político, de influencia, de hacer que algo se transforme. Ayer había personas mayores, había niños, había gente que bien intencionada, cree en el medio ambiente y marcha y le exige al gobierno, porque es su derecho, porque el gobierno es nuestro servidor. El gobierno está al servicio de la sociedad. El poder que tiene no es de él, la soberanía radica en el pueblo. Pero bueno, hay que clasificar. No entiendo esos grados de estupidez que tiene el gobierno. No lo entiendo. No lo entiendo. Jura que va a ser elegido después. Entonces, en esta agenda, el tema clave es el problema, la definición del problema. Y claro, hay problemas de siempre. La pobreza es un problema de siempre. El desempleo, ¿sí? La criminalidad, la destrucción ambiental son problemas. Y entonces, fíjense aquí un término que quiero que lo entiendan. Hay los promotores de la política, que son los que difunden el problema.
La gente de ayer pone en evidencia algo que es evidente. No necesitamos que alguien nos diga, no podemos esperar. Yo estoy usando gotas, me pongo ortomonesco, me pongo a mediodía y por otro me pongo gotas. Que normalmente no lo hacía, pero de verdad el ardor que tengo en los ojos es real, pues no me estoy inventando. Y entonces hay los promotores, ¿ya?, que establecen, que ponen de manifiesto estos problemas. Dice que un problema abarca los elementos que se consideran distintivos y socialmente nocivos, y los problemas deben definir las causas. Entonces, el día de ayer atacábamos al efecto, las autorizaciones para quemar. La pregunta es por qué el gobierno ha hecho leyes y ha hecho decretos para autorizar la quema. ¿Cuál ha sido la causa? ¿Cuál es el objetivo? Y el objetivo es el uso de la tierra. ¿Para qué? No importa, pero tengo un contingente político que le voy a comprar dándole tierra. Los interculturales. Y el intercultural tiene tierra no para producir, tiene tierra para vender, para tener. Wow, así la cosa, podemos ver las estadísticas y lo que. Entonces, fíjense, es indeseable todo lo que está pasando en el país, sí, seguro. Pero ¿cuáles son las causas? ¿El por qué? O sea, la quema es un efecto de. ¿Sí? Entonces, la política pública busca corregir, ¿sí?, el problema. Entonces, les digo, en España hay políticas muy claritas. Son así las políticas. Cuando una tierra fiscal, una tierra que es del Estado, por distintas razones, por ejemplo, produce quemas, esa tierra fiscal queda inhabilitada por 20 años, por 30 años, para ser concesionada, entregada a nadie. Así, así. Se quedó. Y tiene que reforestarse, y tiene que fiscal. Después de 30 años veremos si la podemos disponer para otros propósitos. Explotación maderera, pero después de. Porque la quema es para habilitar inmediatamente eso. ¿Sí? Entonces, en España se ha cumplido. Y el decreto dice que 5 años se va a tratar de reforestar y no sé qué. Y no sé. Pero bueno, tenemos plata, lo vamos a hacer, tenemos la institución, tenemos, no lo sé, pero bueno. Entonces, para entender un problema, necesito información. Y lo que ustedes van a hacer es acudir a la información disponible. ¿Bien? Y mejor si es una información científica, fruto de investigaciones teóricas, técnicas, ¿sí? Y cuando vaya a formular políticas, de repente debería conocer, se llaman las buenas prácticas, ¿ya? Pueden ingresar al Internet, al Google, o al Edge, o a cualquiera de los buscadores, inteligencia artificial, ¿ya? Y decir prácticas óptimas para, no sé, el problema que a ustedes les interesa. Prácticas óptimas o hechos o políticas que se han realizado en países del primer mundo para, no sé qué. Y vamos a entender que claro, que no solo han ido a la forma, al efecto, sino han ido a la profundidad, al origen, para resolver el problema. Entonces, para resolver el problema necesito información científica, historias de éxito. Dice, con frecuencia, cuando la información y el conocimiento de los componentes y la causa del problema son inexistentes o limitados e inciertos, los analistas y los gobernantes
deberán interactuar con el público interesado a fin de acordar con él la definición de qué va a incluir la política pública y qué es posible a partir de la información, el conocimiento y los recursos disponibles. Entonces, lo que yo les estoy hablando viene de lecturas, de cosas que hay un informe sobre la cantidad de quemas que se han hecho y luego de las quemas sobre la cantidad de terrenos efectivamente habilitados para la producción. Wow, sí. Entonces, pero si no, tenemos que acordar. Entonces, les he hablado en el anterior tema de una relación problema-hipótesis, porque esto pasa con nuestra medicina. No sé si en otras partes del mundo la cosa es mejor, no lo sé, no lo sé. He tenido la oportunidad de tener un tratamiento en el exterior. Pero ¿cómo es nuestra medicina? Si alguna vez han ido al médico. Entonces les hacen análisis, les toman los síntomas, que se hacen el estudio. Y les dicen, a ver, ¿sabe qué? Tiene que tomar esto y inyectarle esto y luego de una semana, 2 semanas, venga para revisar. ¿Para revisar qué? Para revisar si eso ha funcionado, pues. Entonces, en verdad, los médicos utilizan hipótesis. ¿Ya? Ellos creen, dicen, creo que está ligero, creo. Y entonces creo, hipótesis, que esta es la solución. Y resulta que voy y no pasa nada. Dice, no, bueno. Entonces, de repente es esto, pero entonces haremos este otro análisis más y ta, 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 ta. En la realidad pasa eso, los problemas. Entonces, miren la barbaridad que les voy a hablar. Ya, vemos algún anciano, en Sucre pasaba esto, por si acaso, un anciano que estaba en la plaza y que pedía limosna. Conocidísimo el ancianito, de siempre, de toda la vida. ¿Ya? Ok. El ancianito murió y en su casa encontraron miles, miles de bolivianos que tenía el ancianito. Pobre no era, necesidades no tenía, dinero sí tenía, pero adoptó. Es fácil, es sencillo adoptar la lógica del pobrecito y listo. ¿Sí? Entonces, el problema es, de repente, nos hemos dejado llevar por el síntoma, nos hemos dejado convencer por los ojos y no hemos investigado. Efectivamente, tiene necesidades. A ver, ¿dónde vive? A ver, etcétera. O sea, y entonces, claro, la política pública, gobierno, hay que dar el bono contra la pobreza, listo. Tiene a todos, listo, el bono para que no falten al colegio, listo, bono, Juancito Pinto, ya listo, o sea, es fácil. Veremos, pues, dónde hay deserción y por qué hay deserción y las causas, y trataremos de dar una política pública que resuelva si hay el problema de la deserción. No hay problema, no es un problema, es decir, es marginal. Y son por situaciones más complejas como el traslado de la gente. Bueno. Entonces, fíjense, cuando define un problema, hay que definir el problema y la hipótesis. Y a partir de la hipótesis, de lo que es mi explicación del problema, esa es la hipótesis, la explicación del problema, voy a formular una política pública. Entonces, las dificultades, dice, pueden ser la carencia de estudios al respecto, que permita conocer el problema, que exceda las competencias y capacidades del gobierno. La segunda alternativa es utilizar el enfoque de la racionalidad limitada, Simon, el incrementalista, o realizar mejores análisis y diseños de política y hacer diálogos, discusiones, interlocuciones con los opositores, con el público interesado. Es decir,
Primer tema, problema. Tratemos de conocer, tratemos de explicar aquello. Segundo paso. Hemos, de alguna manera, identificado el problema. Como los médicos, chicos, para que me den una receta, me den un tratamiento, primero el problema, pues, si no hay tratamiento. Entonces, alternativas de soluciones, construcción de opciones. ¿Ya? Entonces, se debe identificar el criterio predominante a partir de la deliberación, de la discusión. ¿Qué debemos hacer? Ahora ahí tenemos lo que hemos visto entre esa discusión, entre lo técnico y lo político. Vamos a utilizar racionalidad económica estricta. Queremos maximizar los beneficios, minimizar los costos. Queremos ver viabilidad política. ¿Ve? Queremos ver factibilidad administrativa. Queremos ser incrementalistas. ¿Cuál es la opción? ¿Cuáles son las opciones? ¿Por cuál opción nos vamos a orientar? Entonces, ante un problema, tengo varios criterios, varias lógicas, ¿sí?, que acabamos de ver en la contrastación entre política y técnica, entre lo racional y lo político. Y dentro de esas varias ópticas tengo varias formas de resolver el problema. Entonces, esta selección, esta construcción de opciones, lo ideal es construirlo entre todos, es decir, entre los actores, entre los que perciben el problema, ¿no?, el gobierno que tiene las capacidades, los recursos, los mecanismos, los otros actores políticos, etc., ¿no? Entonces, tengo que definir objetivos, tengo que definir instrumentos, tengo que definir políticas posibles, ¿ya?, que sean aceptables y que sean posibles de ejecutar. Muchas veces, y les va a pasar a ustedes, porque yo les pediré datos hechos cifras, lo más actualizado posible. ¿Ya? Y ustedes miran, pero no hay, lo único que hay existe es esto. Yo lo sé. Es el tema de la información. Si no tengo buena información, mi decisión tiene márgenes de error. Y el otro gran tema es el tema de los intereses de las autoridades. La posición que toman las autoridades, la ideología que toman las autoridades, la parcialidad, el tomar una situación, una posición respecto a un problema. Por eso les digo, la voluntad política es clave para la formulación de las políticas. Algunas veces la politización de una decisión, en otras cosas, el exceso de eficiencia económica, lleva a tomar decisiones que no se traducen en beneficio a los ciudadanos. ¿Qué digo? En este momento, el tema de la aprobación de créditos, politización, ¿no?, o la búsqueda de la eficiencia económica, lo que están haciendo es lo que estamos viviendo. Entonces hay un tema que se llama la actividad de la comunicación de la política. Se encarga para informar, explicar, aclarar, justificar, defender la política decidida. Chicos, el tema transparencia es clave en políticas públicas. Yo lo que he aprendido en otras materias enseño, en gestión municipal enseño, y digo, si a la gente se le enseña y se le muestra y no se le miente, la gente entiende y la gente acepta y la gente contribuye, ¿sí? Pero lo que estoy diciendo no es teoría. He trabajado más de 10 años con municipios en todo Bolivia, en contacto con la gente, controles sociales, comités, alcaldes, concejales. Y cuesta pues ser transparente, y cuesta diálogo, y cuesta escuchar las quejas y las críticas del otro, cuesta obviamente, pero luego de todo eso funciona, ¿ya? Entonces el tema de la comunicación es clave, porque tenemos que estar convencidos que eso va a ayudar a todos.
¿no? Entonces hay que considerar cuál será el proceso de implementación, el mecanismo más apropiado. Y tenemos que tener claro los mecanismos de evaluación, los estándares, para ver que efectivamente el problema se ha ido resolviendo. ¿Bien? Entonces, fíjense, no solo es decir, esta es la alternativa, sino hay que discutir las alternativas, hay que ver los mecanismos, hay que comunicar a la gente, hay que involucrarla. La política pública, por eso decíamos, es un proceso político-social, es una construcción social. ¿Bien? Ahora, hemos agendado, hemos buscado alternativas, hemos elegido alternativas y ahora queremos implementar. Y otra vez, no nos equivoquemos, no es lineal la cosa, no lo es, ¿no? Sino vamos a tener que retornar otra vez a la discusión del problema. Entonces dice, en la implementación de este proceso reemergen, vuelven a surgir, ¿sí?, las realidades políticas y administrativas que posiblemente no se tomaron en cuenta. ¿Sí? Entonces vuelve la discusión de la política, porque estamos en la fase de implementación. Parecería que todo ya estaba claro, parecería que ya discutimos todo. No, no es así. Entonces vuelvo al tema. Por eso quiero que jueguen, por eso quiero que hagan el ejercicio, porque dentro del mismo grupo se darán cuenta de, no, pero ¿sabes qué? Y sí, no sé, pero ya habíamos dicho, pero eso quiero que suceda. Y cuando presenten así etapa por etapa, yo les diré y ustedes a su interior volverán a discutir y eso es lo que quiero. ¿Bien? Entonces, en la fase de la implementación, dice, el análisis de la política pública se vuelve un análisis organizacional, gerencial, operativo, administrativo. Es decir, empezamos a discutir quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, hay los recursos, no sé qué y no sé cuánto, Entonces se valora la estructura administrativa, encargado de la implementación, si cuenta con el equipo adecuado, si cuenta con el personal competente, si hay el proceso de operaciones idóneo, los estándares de desempeño. Hay que examinar los patrones de dirección, la calidad de la administración pública. Wow. Entonces estoy llevando a otra área, y sigo discutiendo sobre el tema de la política. Parecería que estaba resuelto, pero parece que no es así. Entonces dice, hay que prestarle mucha atención, ¿sí?, al componente político de la implementación. Donde aparecen los grupos de intereses, los partidos políticos, los gobiernos locales, los organismos internacionales, las organizaciones potencialmente beneficiarias de las políticas. Cada uno de ellos tiene sus intereses, sus urgencias, sus visiones, sus expectativas acerca de lo que va a ser el gobierno y genera presiones sobre el gobierno que impactan en el desarrollo de la política. Unas las impulsan, otras las descarrilan, otras las dificultan, la vuelven improcedente. ¿Sí? Wow. Este es el mundo del complejo que les hablaba al principio. Fíjense, cuando ustedes hacen un ejercicio de investigación operativa, dicen, el costo medio es tanto, el volumen es tanto, el mercado demanda tanto, entonces, a ver, una función de maximización de las utilidades se pone. Los economistas utilizan una frase que se llama el ceteris paribus, o sea, todas las variables se mantienen constantes, se define cuál es el volumen de producir. Listo. No, la realidad no es así. No hay el ceteris paribus. No hay las variables que son constantes. ¿Ya? Las personas que decían y cuidaban una cosa, inclusive, al día siguiente te van a decir lo contrario. Ejemplo hermoso, vital, los periodistas deportivos. No todos ya creen que es posible que la selección clasifique. O sea, escuché después del
primer partido que perdió la selección. Hemos dicho siempre, pero si no hemos creado, si no hemos renovado, pero si esto no sirve, si es un proceso de aquí a 20 años. No, ahora ya creo. Algo mágico pasó. Pero no decías esto. Sí, pero no, no, yo no, nunca. ¿Cómo pues? ¿Qué te pasa? El mundo de los reales. Entonces, no es lineal las cosas, no es lineal la implementación. Este ciclo nos está mostrando estas complejidades, estas dificultades, estas visiones, estos intereses, ¿no? Entonces, fíjense, cuando voy a hacer la implementación, debo definir, dice, el modelo de organización, un modelo burocrático. Vamos a ver estrategias de implementación de arriba para abajo, desde el gobierno, todo eso se hace. O se va a hacer un modelo descentralizado, se llama el modelo, el primero es el modelo burocrático, el segundo es el modelo gerencialista, ¿ya? No, lo van a hacer los municipios. A ver, ¿cómo hacemos para este tema? No, les damos a los gobiernos municipales la competencia para que, no sé qué, no que haya las autorizaciones de qué más es desde el nivel central. No, no, pues eso no funciona. Tiene que ser desde las gobernaciones, los municipios. Listo, cambiamos. El modelo defensivo para que la cosa funcione. Entonces, fíjense que el ciclo, el tema del agendamiento, el tema de las alternativas, el tema de la implementación, no es lineal. Sirve como para análisis, sí, pero no es lineal. Y luego tenemos el tema de la evaluación. Esto es lo que no hacemos en el país. ¿Sí? Hacemos en políticas y nunca sabemos los resultados, impactos. ¿Sí? Cuando mis alumnitos me dicen, quiero medir el impacto, les digo, ¿te imaginas lo difícil que es? El gobierno nunca lo hace porque sabe que es difícil medir el impacto. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, les digo un ejemplo. Ha habido una política en el gobierno de Morales que se llamaba el cambio de matriz energética. ¿Ya? Como en esa época creíamos que teníamos mucho gas, entonces dijimos, y no teníamos gasolina, o sea, nuestros pozos no son de petróleo, son de gas, básicamente, tenemos muy poco petróleo. Hicimos la política del cambio de matriz energética. O sea, lo mismo han hecho en Brasil. En Brasil han cambiado la gasolina por alcohol. ¿Ya? En Bolívar lo hicimos por gas. Y entonces, de manera gratuita, se han puesto eh, los, eh, los mecanismos para que los autos funcionaran a gas. ¿Ya? Ok. ¿Cuánto hemos hecho? No sé. ¿Qué tanto hemos cambiado? No sé. ¿Cuánto ha disminuido la contaminación? No lo sé. Pregunto. Ahora, ¿eso es sostenible con los niveles de gas que tenemos? No lo sé. Eso es lo que tenemos que hacer, pues. Evaluaciones, mejoras, ajustes, pero si no, salió como discurso el cambio de matriz energética y hoy nadie dice nada. Y yo lo sé, pues, soy académico, estudio, leo y tengo en mente esas cosas para ejemplificar cómo no medimos. Estamos midiendo la deserción estudiantil, bueno, Juancito Pinto, la efectividad. Sí, ha disminuido. ¿Por qué causa? ¿Has analizado? No. Entonces, los resultados de la evaluación tienen que ser metodológicamente apropiados, tienen que mostrarnos una fotografía de la política en curso, el grado de institucionalización, el grado de corrección técnica, hay que corregir y mejorar en el diseño a veces, hay que mejorar en la operativa, ¿sí? A veces, o hay que reiniciar el ciclo, hay que ajustarlo, hay que cambiarlo, hay que reinventarlo. ¿Sí? Entonces, la evaluación implica, dice, un gran número de decisiones. Debe decidirse hasta qué grado se respetó y se realizó el valor público definido. Hemos logrado el beneficio para la gente, eso es el valor público. Hay que establecer los estándares o normas de operación que deben cumplirse, los indicadores empíricos que permiten observar, medir si las acciones llevadas a cabo cumplen con el estándar y hasta qué grado. Por ejemplo, a ver, el desayuno escolar. Hay unas investigaciones periodísticas, ¿ya? Que a alguien se le ocurrió,
y más o menos sacó la siguiente conclusión, que se la resumo. El 50% del desayuno escolar en La Paz, está en la basura. ¿Qué quiere decir eso? Que si le doy una naranja a un niño, más una bolsa de choco, Chocofull y qué sé, una galleta, media naranja, media bolsa de leche, está en la basura. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta el desayuno escolar? Me voy a inventar 100 millones de bolivianos. Y 50 las botamos a la basura. Y como no cuesta, como me has regalado, lo puedo botar nomás, no puedo comer y lo dejo. Hemos evaluado, tenemos los estándares, hemos verificado, porque posiblemente le dejamos de dar pues galleta, leche y naranja y le damos solo la naranja y listo. Se quejarán los padres de familia, pero ¿cómo es posible que no sé qué, no sé cuánto? Digo, ¿saben para qué sirve el desayuno escolar? No suple el desayuno de la casa. Si no, tendría que explicarle para qué sirve el desayuno escolar. Y entonces demostraré además, venga, aquí está el desayuno, está en la basura. ¿De qué está hablando? La pregunta de su hijo. Entonces, fíjense, evaluar. Estamos generando valor público, esa inversión genera valor público, ¿no? Entonces, eso, no lo hacemos. Hay que decidir qué vamos a evaluar, las materias que vamos a evaluar. Debemos ver la conducta de los directivos, tenemos que ver la conducta del personal, debemos ver la calidad de los productos, debemos ver la calidad, resultados de la política pública. ¿Ya? Entonces, había habido que evaluar muchas cosas. Hay que evaluar la estructura, el proceso, los productos, los resultados. Y tenemos que decidir los métodos y técnicas de recopilación de datos y tenemos que decidir los sistemas de evaluación. ¿Ya? Todos estos elementos que parecen así tan abstractos, tan fuera de sí, por ejemplo, las tesis que hacemos con los chicos en el noveno semestre, hacemos esto. Hacemos evaluación, establecemos técnicas de recopilación de información, técnicas de procesamiento, parámetros para evaluar, etc. Ustedes se han visto estadística 1, estadística 2, saben dosimetría de hipótesis, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es eso? Hay que probar, hay que tener los instrumentos para hacer eso. Entonces, a partir de la evaluación, nosotros podemos descubrir las verdaderas causas u otras causas que no las teníamos presente, que son los que generan los problemas. Y entonces es posible que la mejoremos, la modifiquemos, la, la cambiemos, ¿ya? Porque no funciona. ¿Ok? Entonces, les hemos pedido que hagan una investigación sobre el ciclo de las políticas públicas. Les hemos pedido de que revisen unos 3 libros, hagan un documento por grupos, etc. ¿No? Este es un resumen que hemos hecho de Aguilar, ¿sí? Lo que es Roth, eh, y bueno, pero bueno, este es un tema introductorio, ¿sí? Porque ahora cada uno de estos temas, nuestro próximo tema es agendamiento, y dentro del agendamiento veremos Roth, ¿sí? Entonces, en la plataforma ya les he habilitado la próxima presentación, ¿no? De agendamiento. Y dentro de agendamiento vean ROT. Y les he pedido en esta investigación que vayan a hacer, ¿sí? Les digo, para sintetizar el problema, utilicen ROT. Y tienen las preguntas y lo sintetizan en aquello. ¿Ya? Y bueno, vamos a ver con mayor detalle qué es el problema, cómo se origina el problema, las causas del problema, etcétera, ¿eh? Pero este tema nos pinta, ¿sí? Todo lo que es el proceso de las políticas públicas, todo lo que hay que pensar y hacer en las políticas públicas. ¿Ya? Consultas, preguntas, comentarios.
Buenos días, licenciada. ¿Me puede repetir? Se me ha intercortado y no las instrucciones del trabajo, por favor. Están en el MOOC. Véanlos. Están por escrito. Ya, ok, Están por gracias, escrito licenciada. para el día martes, grupos de 5, presentación de un problema, entregar hasta el día lunes, hasta mediodía, para que yo pueda sus presentaciones tenerlas listas de tal manera que el martes llamo por grupos y digo listo. Yo los voy a leer su documento, ¿no? Pero quiero escucharlos, quiero que me expliquen ustedes en sus palabras, ¿ya? Para ver si aprobamos o no aprobamos los temas que hagan, ¿ya? Eh, Les voy a subir sus notas del segundo parcial, están muy bien, están muy bien. Ha mejorado el porcentaje de aprobados, ha mejorado el número de gente que ha dado el examen. eh, eh, Está bien, está bien. Pues de ahí, si todos dieran examen, yo sería muy, muy feliz, pero bueno, se inscriben, no sé para qué. Y que trabajan, que tienen problemas, que hay paralelos, hay horarios para gente que trabaja, gente que no trabaja, entonces no justifiquen cosas que no son justificables. No voy a poder hacer mucho, ¿ya? Entonces vean aquello y si surgiera alguna duda, si surgiera alguna duda, tenemos el WhatsApp, me dicen. Entonces, abóquense a hacer este trabajo para el día martes. Y entonces, consulto, el día jueves podríamos dar nuestro tercer control del tema que acabamos de ver, del ciclo de las políticas públicas. Que va a ser como los otros exámenes, 20 minutos, que sé. ¿Están de acuerdo? Como dice mi abuelita, el que calla otorga, ¿no? Entonces, el siguiente jueves, que es el jueves 19. A ver, permítanme, tengo en rojo. Dice que es. Ah, no, no se preocupen, es del Colegio de Administradores del BENI el 19 de septiembre, no tiene la fecha con nosotros. Entonces, el día jueves, próximo jueves de aquí a una semana, vamos a dar control del tema número 3, ¿ya? Tercer control. El día martes que viene, es el martes 17, vamos a usar, resumo toda la clase, con el tema de la presentación de sus temas, más su logo, más su avatar, más su. Sería una presentación de 5 o 6 cositas. Los que aprueben estarán inscritos ya y empezarán a correr ya en nuestro juego del PowerPoint, ¿ya? Que les mostraré, les explicaré, pero lo les he dado ya, vean el mod, está, qué es el PowerPoint, en qué consiste, está, ¿ya? Entonces revisen aquello. Consultas, preguntas. Bueno, chicos, entonces es 10:24, es 25, y entonces terminamos nuestra clase, ¿ya? Lo que gusten, estamos ahí atentos en el WhatsApp y si no contestara por cualquier razón, me dan una llamadita, tengo algunas otras actividades que hacer y estaremos atentos a lo que necesiten, ¿ya? Que estén muy bien. Buenos días, a ponerse a trabajar. Tienen tiempo, ¿ya? Hasta luego.